Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Nuevamente les damos la más cordial bienvenida a nombre de Civilitas. Yo soy Denise y en esta ocasión hablaremos de un tema muy interesante relacionado con quiénes son los que crean realmente los empleos. Y bueno, ustedes saben que el objetivo de nosotros como organización de la sociedad civil es crear una gran comunidad ciudadana que esté muy bien informada justamente para hoy participar en la vida pública del país desde un ámbito ciudadano y sobre todo muy bien informados por las personas que se encuentran al frente de la información. Pues le voy a dar la palabra a Francisco Latorre para que presente a nuestro invitado, no sin antes recordarles que pueden estar haciendo sus preguntas y sus comentarios en el chat. Pues nuevamente bienvenidos. Gracias. Gracias, Denise. Y primero que nada, Rogelio, muchísimas gracias. Creo que tenemos un invitado de lujo, porque es un invitado que para nosotros representa lo que el futuro de México debe de ser, lo que el potencial de nuestro país puede lograr y lo que él ha hecho ya con un éxito enorme. Y voy a leer su resumen. Rogelio de los Santos ha fundado 9 empresas y ha invertido en 37 empresas innovadoras de alto crecimiento. Y es reconocido por su habilidad para crear proyectos de gran impacto. Rogelio es socio director de Daluz Capital. Es presidente del Consejo del Instituto del Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera y consejero de varias empresas innovadoras, como Converus, eFactor, Energy Green, Growth Institute, Immobile, N9, Revelo, Wanderu y Spark Cognition. Además, Rogelio es miembro de la Asamblea del Tecnológico de Monterrey y de la Asociación de Emprendedores de México. Desde el año 2013 fundó y es presidente de Inc. Monterrey, que es el festival de emprendimiento más importante, yo diría, de Latinoamérica, que ayuda a acelerar el desarrollo de un ecosistema centrado en el emprendedor. Recibió su licenciatura en Ingeniería Mecánica del Instituto Tecnológico de Monterrey de Estudios Superiores y tiene una maestría en en el Graduate School of Business Leadership y un honoris causa por Babson College. Rogelio, muchas gracias por estar con nosotros y tienes 2 micrófonos y vamos a disfrutar tu plática. Muchísimas gracias por la invitación, Denis, Francisco. Estoy muy contento de estarlos acompañando el día de hoy. Me voy a permitir compartir a lo largo de los siguientes 35 minutos mi pantalla y invitarlos a que pues todos nos sumemos con México. Todos somos México, nuestro futuro está de alguna forma ligado y con una premisa. Por favor, en estos minutos, durante esta presentación, manténgase positivo y sea emprendedor, por favor. No le cuesta mucho. Vea el futuro de manera positiva. El día de hoy, como bien lo comentaste en este ciclo de conferencias civilitas, pues queremos tocar el tema de quién crea los empleos, si son los gobiernos o son los emprendedores y la tecnología. Y voy a tratar de llevarlos por este camino, pero no sin antes darles algunas pues, definiciones clave, muy sencillas, pero me gustaría nada más acotarlas. Pues crear es producir algo y normalmente es crear, son cosas nuevas. Un empleo es desempeñar una función y sobre todo de manera remunerada. Cuando creas valor al generar un empleo, pues alguien reconoce tu aportación y está dispuesto pues a pagarte por ella. Y en ese mismo contexto, pues la cuarta palabra importante que quisiera traer a la conversación es la palabra productividad, en donde pues de alguna manera la productividad lo que representa es la eficiencia con la que produces algo que crea este valor. Todo esto, ¿qué rol juega dentro de nuestra dinámica económica? Al final, la economía pues es un producto inventado por el hombre.
pero no para servirse a sí mismo, sino para servir al mismo hombre. Entonces, lo que al final todos buscamos es pues, sentido de realización, y esto se da en un ambiente de prosperidad, donde obtenemos libertades y podemos desempeñarnos en plenitud como seres humanos. Pero, pues, ¿qué rol juega dentro de todo esto la ciencia o el conocimiento? Y cómo esa ciencia y el conocimiento de alguna manera viene y detona la innovación, que al final, ahorita les voy a demostrar cómo esa innovación y esa iniciativa o esa energía que hay detrás de esa innovación termina ayudándonos a generar esa prosperidad. Veamos, en tramos de 200 años, y aquí les voy a pedir que vayan analizando un poquito, no se claven demasiado en el texto, es más, del 1400 a 1600, más o menos estas fueron las innovaciones que nacieron relevantes y digamos que fueron o detonadas por el mercado o detonadas no por el mercado, por otras fuerzas, y puede ser de manera individual o en formato de una red conectada. Si nos vamos a 1600, a 1800, lo que van a empezar a descubrir es que en la parte inferior se empieza a poblar mucho más. ¿Qué quiere decir esto? Que más que por ser detonadas por el mercado, empezaron a ser detonadas por otros elementos, otras intervenciones. Y eso todavía más en esta década, bueno, en estos últimos siglos, donde pues obviamente las innovaciones se han acelerado mucho más, pero una de las cosas más preponderantes aquí es que conforme va pasando el tiempo, lo que vemos es que cada vez estamos más interconectados, interdependientes, y ese talento conectado creativo empieza a descubrir y a avanzar el estado del arte de las cosas. ¿Eso a qué nos ha llevado? Y aquí pongo pues unas gráficas de cómo ha ido creciendo el Producto Interno Bruto per cápita de los últimos años, de 1500, digamos, casi desde que se descubrió América hasta los últimos años o recientes. Y podemos ver cómo viene el Producto Interno Bruto de México desarrollándose, y ahí puse como comparativa a otro país, que es nuestro vecino del norte. Pero al mismo tiempo también quise incluir el tema de la productividad por hora en los últimos años, de 1950 a la fecha, donde vemos que pues, México prácticamente ha estado estable desde 1980. Y es importante destacar, por ejemplo, Corea del Sur, que como estando mucho más abajo de nosotros, casi al 25% de donde nos encontrábamos, Corea del Sur termina rebasándonos por la izquierda y alcanzando niveles muy superiores de bienestar o de productividad en estos términos. Ahora, ¿dónde nos encontramos ahorita? Estamos en pleno siglo donde, pues, hoy para todos nosotros pedir un taxi, asumiendo que estamos afuera en la calle moviéndonos dentro de esta pandemia, pues está a un clic. Pedir nuestro súper está a un clic. Prácticamente decidir qué programación queremos ver en la televisión, pues casi la deciden por nosotros, porque nos conocen tanto, ya sea en nuestros dispositivos móviles como en nuestras redes sociales o servicios de video que prácticamente pues hoy eh, es sumamente preciso el contenido que se nos pone enfrente, porque saben que nosotros estamos buscándolo. Estas 12 tecnologías disruptivas que hoy están de alguna manera colaborando entre sí para detonar y desarrollar y rediseñar completamente lo que hay de la manera en cómo vivimos, cómo comemos, cómo trabajamos, cómo estudiamos. Pues estas tecnologías de alguna manera lo que van a estar haciendo es jugando un rol muy importante y se están haciendo presentes porque pues van a permitirnos crear o tener una contribución y un impacto en la economía en número de trillones de dólares de valor, en donde desde el Internet móvil
hasta el Internet de las cosas, las tecnologías de la nube, las robóticas avanzadas, genómica de nueva generación. Cada una de estas tecnologías de alguna manera, pues ahí están. Están buscando aplicaciones, están buscando cómo conjugarse para realmente detonar nuevas avenidas de crecimiento. Y pues, ¿en qué contexto nos encontramos? Hoy podríamos decir que tanto la crisis del 2008 como en la actual en la que estamos viviendo, pues estamos viviendo un momento casi casi de teoría de Trumpeter, ¿no? Donde le llaman de creative destruction, donde se destruye mucho de lo que hay con miras a que haya una nueva creación encima de la anterior y que sea cada vez de mayor valor y de más impacto. Pero al mismo tiempo, pues estamos pasando y nos tenemos que dar cuenta que las organizaciones jerárquicas, centralizadas, donde hay un centro de comando que decide todo por el resto de la organización, pues es una organización que está dejando de ser relevante en un mundo donde estamos hiperconectados y en donde prácticamente los grados de libertad que cada uno de nosotros buscamos, pues nos permiten movernos casi casi en una cosa, se conoce como el gig economy, que es nos podemos mover y ahora no depender de un trabajo para el resto de nuestras vidas, sino empezar a trabajar en proyectos que sean de mayor relevancia para mí y puedo estar trabajando prácticamente con cualquier otra persona del mundo en tiempo síncrono o asíncrono. Y esas redes distribuidas lo que hacen es que configuran o reconfiguran las organizaciones de una manera muy rápida y dependiendo de las condiciones o de las situaciones que se quieran resolver. Y una cosa que se ha hecho completamente evidente es que, pues si antes vivíamos y conectábamos a lo largo de nuestra vida con 300, 500, miles y miles y miles de contactos. Y la realidad es que pues la calidad de esos contactos lo que terminan haciendo es que nos permiten ser o más o menos productivos en la medida en que se haga presente la confianza. Y la confianza es como aquello que aceita nuestra interacción como seres humanos o como organizaciones, que al final permite que pues uno sea más o menos productivo. Ojalá y estos dos conceptos los entendiéramos a profundidad, porque si en este país tomáramos decisiones para tener una red distribuida en donde todas nuestras iniciativas fueran enfocadas a generar y optimizar la construcción de confianza, créanme que seríamos una superpotencia. Ahora, ¿a quién le apostamos o por dónde nos vamos? ¿Por el lado del gobierno o por el lado del emprendedor y por qué? Y ahorita les quiero platicar que pues yo creo que de ambos lados puede haber mentalidades que estén dedicadas o enfocadas a hacer mentalidades administrativas, donde nos dediquemos a tratar de planear, presupuestar, organizar, operar, controlar, resolver, garantizar la continuidad y queremos tener todo bajo control y que todo funcione y que nada se nos salga de los cabales, ¿verdad? Pero por el otro lado tenemos una mentalidad creativa o la de la creación, donde lo que identifica es una oportunidad o visualiza algo que no existe hoy, define esa visión y una estrategia, genera un ambiente propicio para que muchas otras personas se sumen a ese proyecto, porque su objetivo al final es generar una transformación, un cambio de donde estás hoy a un cambio para mejor, tomando ciertas oportunidades. Entonces, yo la verdad es que les preguntaría, pues, ¿a quién le podemos confiar una tarea para generar resultados e inspirar confianza? Y si hablamos del tema de generar empleo, yo creo que la mentalidad de los gobiernos no está ahí. La mentalidad de los gobiernos es más administrar y tal vez administrar bien esos recursos y colocarlos en las prioridades donde detonen la actuación y creen incentivos para ello. Pero por el otro lado, por el lado del emprendedor, pues realmente ahí es donde podemos empezar a decir, pues un emprendedor es alguien que crea, como decíamos ahorita, con su energía, ¿ya? Cosas que no existen, y ahí es donde les voy a demostrar que los emprendedores son mucho más
efectivos para generar empleo que incluso las políticas o las acciones de un gobierno. Pero bueno, pues los gobiernos pueden generar condiciones para crear empleo, pero no generan los empleos. Y deben de hacer su mejor esfuerzo para que estas condiciones se creen, ¿no? Donde además de reforzar este Estado de Derecho, pues nos ayuden a eliminar barreras regulatorias que permitan que haya más competencia, mayor simplificación y, ¿por qué no?, mayor movilidad del talento local o internacional. Pero pues no siempre los gobiernos están enfocados o dedicados a promover esas iniciativas. Pero en cambio, y aquí les voy a poner un ejemplo, este estudio de la Fundación Kaufman, donde toma datos del censo de Estados Unidos, donde del 88 al 2012 identifica que el 100% de los empleos nuevos netos creados fueron aportados durante esos 25 años por empresas más, o sea, jóvenes que eran menores a 5 años. Y esas empresas no solo fueron las que realmente estuvieron aportando cerca de 1,5 millones, 2 millones de empleos al año durante toda esa trayectoria, durante todo ese tiempo, sino además por la dinámica de estimulación de la innovación, realmente genera una competencia y un dinamismo en donde el que sale beneficiado también pues es el usuario beneficiario. ¿Y esto por qué? ¿Por qué creemos que es algo así de efectivo? Y pues la realidad es que el capital que se requiere para apoyar los proyectos no son por capricho, realmente son por resultados. Y cuando los proyectos crecen y generan impacto, el capital se acumula y los ayuda a crecer todavía más. Cuando los proyectos no son rentables, pues el capital se reasigna de manera muy eficiente y termina colocándose en aquellos proyectos o en aquel talento que de alguna manera sí tiene el potencial de crecer y de seguir generando valor. En la Fundación Kaufman también tienen este estudio donde dicen, y estos son las tasas al 2019, de toda la población, en el caso del país norteamericano, el 0.31% de la población son los que terminan lanzando un nuevo negocio. 87% de ellos los crean por decisión, no por necesidad. Y más o menos en promedio empiezan a generar alrededor de 5.16 empleos durante su primer año. Y con una tasa de supervivencia del 80%. Hagámonos un poquito este ejercicio y no lo quiero ver así tan simplista, pero si México necesita 100,000 empleos al mes, pues tal vez deberíamos de estar identificando cerca de 19,380 emprendedores mexicanos a quienes podamos apoyar para generar esos 100,000 empleos. Y si tuviéramos de los 120, asumiendo que estas tasas se mantienen constantes, porque yo sí creo que el talento está equitativamente distribuido en el mundo, tal vez el acceso a las oportunidades no. Si de esos 120 millones de personas multiplicamos por 0.31, pues son alrededor de 372,000 emprendedores, que yo creo que hay muchos más, ¿verdad? Tenemos más o menos un stock para 20 meses para sí generar 2 millones de empleos, concretamente, que no solo, o diría, inicialmente empiezan contribuyendo con esos 2 millones de empleos. Pues la historia dice que cuando apoyas a esos emprendedores innovadores, sus empresas crecen más, pagan mejor, y en el caso de la Unión Americana, los que han recibido apoyo de 1980 a la fecha, hoy contribuyen con cerca del 23 al 25% del valor de la economía. Ese es el tamaño del potencial que tiene este grupo de emprendedores para poder mover a México a tasas de crecimiento muchísimo más aceleradas. Ahora, les quiero platicar
dos ejemplos muy concretos, muy aterrizados de lo que hemos venido haciendo en las instituciones, organizaciones en las que estoy directamente involucrado. Primero, la primera es un programa donde articulamos colaboración de la comunidad, de los diferentes stakeholders y apoyamos emprendedores, se llama RIP. Y después les voy a platicar, igual que como decían en la introducción, iniciamos hace 7 años, 8 años, y que ha tenido un impacto importante aquí en nuestra comunidad y en México. Esta iniciativa nace con apoyo de algunos corporativos del TEC de Monterrey en coordinación con MIT y está diseñada para detonar crecimiento económico y creación de empleo a través del apoyo al emprendimiento basado en la innovación. Este emprendimiento basado en la innovación prácticamente pues lo que se busca es que sea detonado por una estrategia de que generemos cambio y donde ese crecimiento económico, progreso social se finque en una ventaja competitiva que tengamos como comunidad, como ecosistema. Y que ese ecosistema de innovación se finque en dos pilares. La capacidad de desarrollar nuevas tecnologías, por un lado, y por el otro lado, la capacidad para escalar empresas emergentes, que es el ICAP y el ICAP y el ICAP. Pero siempre trabajando en conjunto con todos los actores del ecosistema. Y estas dos capacidades, visto desde 7 diferentes dimensiones, nos permiten identificar recursos y movilizar recursos que puedan ayudar a hacer mucho más eficiente el generar nuevas ideas que se conviertan en empresas que podamos a su vez escalar. Este grupo que hemos venido trabajando desde hace un par de años con un equipo extendido interesante que ahorita les mostraré, pues nos hemos dedicado a ser más que nada articuladores, donde no tenemos un rol operativo, más que nada identificamos qué iniciativa debemos de estar promoviendo e integrando en nuestro ecosistema para realmente, con el apoyo de todos, generar una capacidad, instalar una capacidad que ayude a detonar más emprendimiento innovador. Por el otro lado, hemos tomado la decisión de definirnos como un ecosistema que quiere ser muy amigable con el emprendedor, que permita ayudar a las empresas de etapa muy temprana, conocidas como startups, o las que están en crecimiento, conocidas como scale-ups de alto impacto, para que crezcan y que crezcan de una manera muy eficiente con estos elementos que les hablaba yo de redes descentralizadas y con confianza. Y por el otro lado, pues tenemos una meta ambiciosa donde nos gustaría ver para el 2030 que las empresas basadas en innovación estén aportando 20% del Producto Interno Bruto de la ciudad y ponerlo como ejemplo para que realmente esto lo podamos estar escalando y detonando en otras ciudades del país. Para gobernar esto, pues primero tenemos que crear una red que sea amigable y emprendecéntrica, donde los emprendedores se vuelvan el alma o el espíritu de nuestras iniciativas para que nunca nos desviemos o nos empecemos a distraer con agendas gubernamentales, agendas sexenales, agendas corporativas universitarias. Y al final, pues lo que buscamos es que con el apoyo de otros actores, como un equipo extendido, un consejo, un comité de acción y algunos líderes de cada iniciativa, pues esto empiece a tomar vida y se vuelve un organismo vivo, en donde pues una persona dedicada de tiempo completo nos puede ayudar a coordinarnos. Con ciertos valores, donde además, como decía, de emprendecéntrico, pues sea meritocrático, transparente, tolerante a las fallas inteligentes, muy colaborativa, disruptiva y antidisciplinaria, y donde podamos darle cabida a todos, organismos privados, organismos públicos, donde todos estemos trabajando por un mismo fin y con un mismo objetivo. Hemos creado 6 diferentes iniciativas donde al final lo que buscamos es consolidar demanda de innovación por parte de los grandes actores de la economía o generar efectos de red, por ejemplo, tanto en hubs en línea como hubs físicos. Por otro lado, generar plataformas de información transparentes donde
los recursos que hoy tenemos o la actividad que hoy se genera en la ciudad pueda ser visible y atractiva a los locales o a la gente internacional para que sea atraída. Tercero es el de promover de manera consciente conexiones, colisiones y colaboración entre todos estos actores. Promover también a través de las universidades, primero educando a sus ecosistemas, pero también promoviendo el emprendimiento como su opción de desarrollo, buscando impulsar el espíritu emprendedor, conectándolo al mercado, a la industria. Generar plataformas donde pues el acceso, la democratización y acceso a los recursos, no solo al capital, a los diferentes tipos de recursos, estén al alcance de cualquier persona independientemente de quién eres o a quién conoces, y que aquellos emprendedores exitosos que ya han pasado por ahí, de alguna forma se comprometan en regresar a la comunidad acompañando a otros emprendedores para ayudarlos a pasar por el proceso. Y por último, pues el tener soporte para ese crecimiento, en donde pues hay gente, expertos, mentores que saben cómo escalar la innovación, la tecnología y que de alguna manera puedan acompañar a estos. Hoy ya tenemos varios proyectos que están detonados. Hemos traído desde algunas iniciativas como una que se llama Venture Café, que es el primero de Latinoamérica que se instale aquí en la ciudad. Por otro lado, el generar y detonar un hub de innovación y colaboración entre universidad, corporativos y la comunidad emprendedora, que está ahí en pantalla. Y por otro lado, pues incluso ante la pandemia, pues tuvimos que hacer un Demo Day donde cualquier persona que quiera levantar capital lo puede hacer, aunque sea de manera remota, y hemos podido atraer no solo emprendedores de la ciudad, sino de todo México, e inversionistas ya no solo de la ciudad, sino también incluso no solo de México, también de fuera de México. Y así estas cosas empiezan a suceder y empiezan a tomar vida propia y empiezan a cambiarle la faz de lo que se ve y se genera. Les pongo, por ejemplo, que diferentes universidades colaborando en apoyar a empresas basadas en ciencia recientemente en estos meses. Por otro lado, un programa de aceleración de empresas basadas en tecnología, por través de un programa que se llama Brain México. Este mes de octubre, perdón, en unos días tendremos también el apoyar y fortalecer la participación de las mujeres, de las ingenierías, las áreas de las ciencias, tecnologías, en la creación de empresas innovadoras. Por otro lado, tener y agrupar a todas las oficinas de transferencia de tecnología del país en su 9º congreso, celebrar el 8º Festival Link Monterrey que sucede en los primeros meses de noviembre. Y por último, darse una idea de lo que sería poner a 10,000 estudiantes de diferentes universidades a trabajar juntos por primera vez entre universidades para utilizar la ciencia de datos y la inteligencia artificial para, usando datos, tratar de apoyar en la resolución de problemas que se dan al nivel de la ciudad. Problemas sociales, ambientales, culturales, económicos, políticos. Ese tipo de iniciativas, pues lo que hacen es que movilizan el talento y de alguna manera generan apoyo y respaldo a muchas iniciativas que empiezan a nacer. Una de ellas, que como les decía, que celebraremos su 8ª edición ahora en el mes de noviembre, es yo le diría, un festival, pero que es un happening en donde nace como una iniciativa de desarrollo económico donde lo que busca es generar incentivos o alinear incentivos para que haya cada vez más oferta y más demanda. Pero al final lo que busca es provocar y proyectar ese espíritu emprendedor y volverse una herramienta que empodere a las personas y los conecte con lo mejor de este ecosistema emprendedor nacional e internacional. Y al final, que la gente se sienta inspirada e impulsada porque es casi como estar al centro de un gran grupo de personas que vienen y lo que quieren es ayudarte a que tu idea crezca, sea exitosa y que pienses en grande. En 7 ediciones, hoy tenemos una comunidad activa de alrededor de 75,000 personas. En esta última edición, con 24,000 asistentes, de los cuales 8,000 fueron presenciales, casi 16,000 en línea, participantes de 47 países, 523 eventos,
240 organismos colaborando, en donde 1,151 emprendedores participaron y compitieron en convocatorias y fueron seleccionados de un pool de cerca de 22,000. Pues realmente es algo que mueve la aguja y de alguna manera involucra a muchos actores. El festival, pues de alguna manera, o estas iniciativas de Monterrey, me voy muy rápido porque voy a platicar de cada una de ellas, pues es un festival, es un happening, como decíamos, para celebrar el emprendimiento, pero que también de alguna manera ayuda a grandes organizaciones a conectar con todo este movimiento emprendedor y a buscar resolver problemas reales que tenemos enfrente. Y por otro lado, conectar a diferentes ecosistemas a través de herramientas concretas y generar una comunidad en donde el contenido pues los haga participar. Sin entrar a tanto detalle, nada más les digo, pues obviamente este año el festival será virtual. Tenemos 5 summits, donde tenemos el summit de los hacks de negocio, el de crecimiento humano, el de inclusión digital, sustentabilidad y tecnologías emergentes. Tenemos 2 comunidades especiales a las que las apoyamos, que es el de las mujeres y el emprendimiento social. Y por último, tenemos 2 foros, uno enfocado en familias empresarias, y por el otro lado en los corporativos que están entrando al tema de innovación y crecimiento a través de la innovación. En cada uno de estos summits pues, son muchos temas los que abordamos, que no los quisiera tocar, pero pues son los temas de vanguardia, son los temas que de alguna manera están definiendo, como veíamos antes, pues no solo la forma en cómo interactuamos y pensamos y operamos, sino también el futuro. Y muchos de esos, el crecimiento económico y el bienestar. En el tema de retos, pongo aquí 2 ejemplos. Este es el primero, donde ya por 3 años con Heineken venimos trabajando en el Green Challenge. El primer año fue para reducir la huella de carbono, el segundo año para cuidar el agua, este tercer año es la reutilización o reincorporación de residuos. Y ven cómo hemos podido traer, este año esperamos tener cerca de 1,000 proyectos captados de todo el mundo y los traemos a que compitan y que colaboren entre ellos y de alguna manera se vuelvan parte de este ecosistema y que eso haga que estas comunidades sigan creciendo. Con el Banco Mundial, este año, en medio de la pandemia, definimos que queríamos apoyar un sector muy vulnerable, que es el de los pequeños productores. Y dijimos, ¿cómo podemos, cuando se esperaban 120 proyectos, terminamos recibiendo 420 aplicantes, y donde decimos, ¿cómo podemos apoyar para poder optimizar esas cadenas de valor, reducir el desperdicio, mejorar precios a los productos perecederos, que quede más valor a aquellos que están en posiciones más vulnerables, ¿no? Y así creemos que a través de este tipo de retos podemos seguir impactando, impulsando la creatividad y la innovación al servicio de la comunidad y de los problemas que vivimos. Ya para terminar con esto, nada más les dejo, hemos hecho eventos donde estamos conectando a otros ecosistemas, por ejemplo en Latinoamérica, y también pues frente a la situación que hemos vivido y donde vemos que las pymes sobre todo pues, requieren de mucho apoyo, pues se generaron a través de Inc. Monterrey Online una serie de formatos buscando realmente acercarnos a través de esos 29 eventos, poner a su disposición herramientas, tecnología que les permitieran salvaguardar o navegar mejor esta pandemia. Y bueno, pues todo esto nos ha ido preparando a través de diferentes eventos, a probar también en tecnologías y cómo aprender a interactuar pues, en el mundo virtual para que la interacción sea rica y la gente pueda sacar provecho de ello. Les dejo este video para que vean un poco de lo que se vive ahí. When things get darkest, we got to be our brightest. We got to love our hardest. Uno cuando tiene pasión, cuando tiene compromiso, puede transmitir algo y ser inspirador. We should be so grateful to the environmental movement. We should be so grateful to Earth Day because the people came together and they said, stop. We won't tolerate this anymore. Why don't companies take action? Why don't entrepreneurs take action? It turns out the #1 reason by far
is that we're just afraid to fail. Tú eres un emprendedor social, no pierdas de vista que el dinero es importante, pero es importante cómo lo haces. Scaling the business is a choice, and it's one that demands some sacrifices. Si no hay inversión, no hay fondeo. Si no hay fondeo, no hay proyectos. Technology is the embodiment of human creativity in the world. Skill set that is required going forward for any business in a communications warfare is the ability to understand where the tension is and be able to produce content for it. El networking es una de las cosas más importantes en cualquier industria. Entonces, este evento te ayuda muchísimo a conocer gente que te ayuda a empezar tu empresa. If you want to be an entrepreneur, make sure you're part of the Inc. Monterrey. That's going to be the conference to become the next big entrepreneur in Latin America. Con esto los dejo. Yo creo que tenemos que observar el bosque y enfocarnos en crear valor construyendo un solo proyecto de país que nos lleve a apostar por el talento de México, a identificarlo y aunque sea el 0.36% de él, apalancarlo para que nos ayude a sacar a todos los demás adelante. Es importante que entendamos que el mundo no está estático y no nos está esperando. Necesitamos montarnos en esta revolución porque estas tecnologías exponenciales que les mostré hace unos momentos van a cambiar significativamente la forma en cómo vivimos y operamos. Y vamos a potencialmente, si no contribuimos a ellas, vamos a terminar siendo usuarios y no actores que se beneficien de todo el valor que ellas mismas crean. Muchas gracias por su atención y espero que dejemos esta puerta abierta para discusión o comentarios. Muchas gracias, Denise y Francisco. Tac. No soy yo, Denise. Ah, perfecto. Francisco, si quieres, entonces tú empieza. Ay, bueno, mira. La pregunta que yo tengo va dirigida a Rogelio de los Santos. Porque México sabemos que tiene un potencial enorme. Somos un país joven y tiene energía para crear. Somos una economía grande, aunque se nos esté cayendo ya, pero en fin, eso es otro tema. Y tenemos una situación geopolítica importantísima para aprovecharse. Yo quisiera preguntarte a ti, Rogelio, que nos platiques de tu experiencia. Ojalá y tuviéramos muchos emprendedores de emprendedores, o sea, emprendedores que apoyen emprendedores. Dime, tú has reflexionado, ¿qué te dio tu educación, tu familia, tu medio ambiente? ¿Qué te hizo a ti salir adelante? ¿Y qué lecciones de tu experiencia le podrías pasar a los jóvenes emprendedores? ¿Qué aprendiste y qué le quisieras transmitir de lo más importante que tú has aprendido? Gracias por la pregunta, Francisco, y con mucho gusto. Yo creo que primero, pues obviamente mis padres que me apoyaron a tener una educación de alta calidad y que pues de alguna manera eso me permitió abrir los ojos y desde muy temprana edad me tocó vivir en experiencia en mi propia familia y ahí fue donde me inspiré a decir, oye, pues yo también quiero ser, viendo lo que hacía mi papá, yo quiero ser un creador de cosas nuevas. No se llamaba emprendimiento en aquel entonces, pero la verdad es que me entusiasmaba mucho por ahí involucrarme terminamos haciendo una ONG, un grupo de amigos que se llamó Generación Empresarial Mexicana. Por ahí veo a uno de mis cofundadores y fíjense, pues éramos estudiantes y queríamos mover a los estudiantes de México a que nos volviéramos actores de nuestro futuro. Y créanme que pues no nos tocábamos, no nos daba miedo, porque antes de graduarnos ya teníamos relación y cercanía con Gorbachev, con Reagan, con Margaret Thatcher, con Henry Kissinger, con Paul Krugman y con muchas de estas personalidades. De hecho, en nuestros foros fue donde se empezó a hablar por primera vez de un tratado de libre comercio.
Y bueno, yo creo que eso sembró las bases porque inmediatamente después de graduarme, pues obviamente mucha gente te busca y quiere que trabajes con ellos, colabores con ellos, pero yo no quería trabajar en un corporativo, yo fui fiel a mi compromiso y dije, me voy a ir por el lado emprendedor, que requiere mucho más sacrificio, y paciencia y apoyo de tu comunidad, de tu red de cercana, porque pues obviamente sales sin recursos, con muchas ganas y tal vez no tienes una idea muy clara, pero estás de alguna manera eh, pues interesado en crear algo relevante para alguien más. Y bueno, pues después de estar a prueba de error y lanzar varias empresas, 7 empresas, pues unas fueron exitosas, otras no tanto. Yo termino vendiéndole una empresa a Alejandro Ramírez en el 2007. Y un amigo también me decía, oye, ya no hagas otra empresa, ¿por qué no tu historia la replicas y apoya ahora tú a más emprendedores? Invierte tu capital y ¿por qué no piensa en hacer un fondo donde traigas dinero de otros para invertir en esos emprendedores? Y pues yo creo que lo vi fácil y dije, bueno, pues vamos a hacer eso. Y terminamos haciendo unos meses después uno de los primeros fondos de capital que invierte en tecnología y en innovación en México y en Latinoamérica. Y lo más interesante fue de que, pues no solo el track record o la historia reciente, pues hablaba bien de nosotros, sino que de aquellas personas y mucha de la gente que había estado cercana a nosotros desde los primeros años profesionales o desde estudiante, pues creyeron en ese proyecto y era una idea. Recuerdo que un amigo inversionista mío en los fondos decía, ¿y por qué quieres crear una industria? ¿Por qué no te enfocas en crear nada más tu proyecto? Y decía, ves que un proyecto, un solo proyecto, un solo fondo no va a mover a México hacia donde lo tenemos que mover. Y él ahí mismo me dijo, yo por eso quiero estar cerca de ti, te quiero apoyar y quiero traer a más gente que crea en esto. Y hoy pues, tenemos cerca de 40 familias invirtiendo con nosotros, además de fondos de pensiones y multilaterales, que saben que este es el camino a través del cual podemos pues terminar generando mucho bienestar y podemos ayudarle a nuestra sociedad. Qué interesante, déjame nada más. Para ver si estás de acuerdo, tus padres te dieron la base, te dieron la educación, te dieron el apoyo y el ejemplo, ¿verdad? Y después fuiste muy audaz, lo que estoy viendo, con los nombres que me dices de Gorbachev y ya ni me acuerdo quién más, pero pues, te dijiste, aquí hay que acercarse al que sabe y tiene con información, ¿verdad? Y luego viste un consejo de un amigo interesante, tú tenías lana, vendiste tu empresa y dijiste, pues a lo mejor ya ahí a todo dar, ¿no? Y un amigo te dijo, no, hombre, multiplica, y creo que ahí fue donde prendió, ¿verdad? Tu mecha para crecer, ¿verdad? Entonces, pues qué gran ejemplo realmente, y gracias por la respuesta. Muchísimas gracias, Francisco. Rogelio, primero que nada, felicidades. Hay muchas felicitaciones en el chat, que es una conferencia excelente ponencia y no solo eso, un gran proyecto. Y de la misma manera hay varios que están preguntando cómo se pueden poner en contacto contigo, que son emprendedores, que quisieran poder ver cómo pueden ser parte de un proyecto, se les puede orientar. Y bueno, ahorita si quieres contestar. Y antes de eso, está con nosotros un muy querido amigo tuyo, Carlos Gómez Álvarez Tostado, que en este momento va él a hacerte una pregunta, un comentario, no sé, Charlie, adelante. Ya le había yo abierto el micrófono, no sé si lo puede abrir. No sé si le pueden abrir el micrófono a Carlos Gómez, yo ya se lo había abierto. Ya les puse mi WhatsApp ahí para que cualquier emprendedor me pueda contactar directo. Excelente. Y además hay gente de toda la República Mexicana que están poniendo ahí desde donde nos están viendo. Isaac, ¿le podrías abrir el micro? Ya está. Listo. Ya está. Lo tenía para abrirlo, pero ya lo hice. No, ya está listo también. Va, Charlie, adelante, bienvenido. Gracias, muchísimas gracias. Es un gusto y un orgullo ver a mi querido amigo Rogelio. Caminamos mucho tiempo efectivamente en nuestro proyecto, éramos estudiantes y después nos dedicamos a recorrer el mundo, a promover
el desarrollo de empresas, pero sobre una base muy importante y que no tocaste, Roger. Todo en base a principios de ética y de un sentido social de la empresa. Yo creo que en este mundo y actualmente en México tan tribulado y tan revuelto, la única manera de poder generar confianza es a través de la transparencia y de la ética. Quisiera saber tus comentarios y te mando un abrazo con mucho cariño y qué gusto reencontrarnos en este espacio y con el mismo pensamiento con el que actuábamos y trabajamos hace 30 años. Y sobre todo con la misma energía, Charlie. Un abrazo. Mira, definitivamente, de hecho, nuestro movimiento nace porque buscábamos de alguna manera promover los valores, promover la solidaridad, subsidiariedad y sobre todo el bien común, ¿verdad? En el mundo de la empresa. Y buscábamos sembrar eso como elementos de guía para nuestras actuaciones. Hoy, pues definitivamente el mundo cada vez vemos que batalla en identificar y en priorizar los valores sobre los cuales debe de actuar. Y las líneas se vuelven muy elásticas, grises. Y creo que definitivamente yo siempre he dicho que la confianza baja por el elevador y sube por la escalera. Y se tarda mucho en subir. Entonces, eso uno pues tiene que de alguna manera ser congruente en su pensar, en su hablar y en su actuar y ser consistente, porque al final pues la vida da muchas vueltas y uno tiene invierte para pues de alguna manera estar al servicio de los demás y pues uno no puede estar al servicio de los demás si no tiene un marco de referencia donde se respeta a sí mismo, respeta a los demás y lo hace en un marco moral y de valor, ¿verdad? Muchas gracias, Roger. Así le digo, y es un invitado de lujo. Denise se ha caracterizado siempre por ello. Finalmente, me gustaría nada más agregar que desde entonces siempre vimos problemas de corrupción, siempre vimos problemas adversos por parte del gobierno y que el empresario no debe de sentirse devastado o bajar la guardia ante cualquier situación adversa por el gobierno o excesos de regulación. Hay que contribuir y crear comunidades, que es lo que está haciendo Rogelio, y se lo aplaudo. Gracias, Denise, gracias, Rogelio, y gracias a todos los organizadores de este evento. Charlie. Isaac. Rogelio, yo he tenido algunas experiencias trabajando con otros países y con otras cosas sobre emprendedurismo, sobre toda esta parte de los startups. Sabemos, por ejemplo, en Israel se caracteriza por todo eso. Y hay una cosa que es muy diferente. Tú planteas muchas cosas como grandes cosas que se pueden dar, pero hay algo importante, la mentalidad. Aquí cuando llegas a pedir un crédito para tu empresa o a que inviertan en tu empresa, la primera pregunta es, ¿cuánto vendes? ¿Ya vendes? ¿Cómo vendes? ¿Cuál es en otros lados del mundo es, a ver, ¿cuál es tu idea? Y le apostamos a las ideas realmente y les ayudamos a desarrollar, y les ayudan a desarrollar esas ideas. Nos tocó platicar con el rector o el encargado de esto en la Universidad de Tel Aviv y nos decía, tienen 2,000 proyectos o 1,000 proyectos a los que les apuestan una muy fuerte cantidad de lana simplemente porque tienen una idea. No les preguntan cuánto dinero ya ganan y todo eso. Esto tendría que suceder, pero se necesita mucho apoyo y mucha fuerza. Así salen porque con una que les salga, como les salió en algún momento Waze o les salió Mobility, pagaron todo el dinero de todos los demás y tienen N cantidad de unicornios. Y en México estamos por llegar a la primera unicornio. O sea, dices, una diferencia monstruosa y por eso uno se llama Startup Nation y otro, ¿qué estás pensando en eso? Porque se requieren muchos recursos y apostarle realmente
a la idea, a gente, como tú decías antes que platicamos, a la gente que está en primer año, cuando entran a la universidad y le dicen, a ver, ¿qué idea tienes? Crea un negocio. Y entonces le entro. Tú ves Shark Tank, perdón, Carlos, ves Shark Tank, por ejemplo, los programas, y la gente es, ¿y cómo vas vendiendo? ¿Cuál es la idea de ustedes, Rogelio? ¿Qué se tendría que hacer? Muchas gracias, porque sí, este es un tema, Isaac, muy, muy relevante. Yo creo que ahorita hablamos de que el cimiento para poder construir, y de hecho todas las iniciativas, incluido el festival, está diseñado así, es la confianza. Pero hay dos pilares importantes. Uno es la abundancia. Tú, esa generosidad. Tú vas a un ecosistema avanzado, evolucionado como el de Israel o como el de Silicon Valley, y tú te encuentras a alguien y le haces un pitch de una idea y la persona inmediatamente agarra la idea y dice, ok, te voy a conectar con este y con este. Quiere ayudarte porque quiere que tu idea siga avanzando y sea exitosa. Y por el otro lado, que no es menor, pero es muy relevante, es que el segundo pilar es que pienses de manera exponencial y no lineal y que te atrevas a hacer, a pensar más allá de lo que hoy conoces. Para volverte relevante en el mundo, pues necesitas pensar global. No puedes pensar local o regional. Necesitas ver cuál es el estado del arte, dónde están las cosas y cómo ese estado de arte tú puedes ser un actor relevante. Para ser un actor relevante, pues, pues tienes que tener un poquito de sesos, un poquito de cerebro, de formación y experiencia y, ¿por qué no?, también un poco de suerte. Es importante, les pongo el ejemplo, las pruebas de estas famosas de matemáticas y lectura y escritura que se usan para ver qué tanto avanzan los sistemas educativos, pues la verdad es que nosotros no salimos muy bien ahí, pero tampoco Estados Unidos. Y veía un video no hace mucho donde decían, oye, pues la verdad es que el sistema científico del país no se derrumba, aún y con tanta ignorancia, porque tienen un instrumento que se llama la visa H1B, que logra atraer a las mentes más brillantes del mundo. Y yo creo que eso también le ha ayudado mucho a Israel. Y como Israel además es un territorio que vive en constante vigilancia de su entorno y no tiene un mercado interno, entonces lo que hagan lo tienen que hacer para exportar, pues entonces te permite pues ver cómo una idea y una tecnología o una tecnología aplicada a una idea pues puede ser relevante en un mercado y eso puede ser capturar valor y escalar de una manera importante. En nuestro país definitivamente nuestra experiencia ha sido, después de estar 12 años invirtiendo y destinando una gran cantidad de recursos, cerca de 115 millones de dólares nosotros directamente, pues vemos cómo a veces algunas grandes empresas lo que no quieren es que salgas al mercado. Te quieren detener porque les da miedo, porque creen que les vas a quitar su participación. Y en lugar de colaborar en este tipo de red que les hablaba, o de tipo de organización, y de apostarle a las ideas y de apostarle y premiar a la idea y la ejecución de la idea, pues a veces en nuestra cultura y nuestras organizaciones tendemos a vivir en el cómo no. Y por eso les puse desde la primera diapositiva, aquí queremos el cómo sí y cómo nos unimos todos en un país del cómo sí, ¿verdad? Eso creo que hace toda la diferencia para que todos tengamos una oportunidad y estemos preparados para capitalizar esa oportunidad. Muchas gracias, Rogelio. Siguen llegando muchos comentarios, felicitaciones. Y te voy a hacer el comentario de la pregunta de Walter Albrecht. Rogelio, tema muy interesante, gracias. ¿Cómo puedo aterrizar el tema de generar valor en todos los participantes de la organización para que ésta sea medible y tenga impacto en el resultado general de la empresa? Pues uno es que hoy vivimos ya en una época en la que
definitivamente no podemos seguir haciendo cosas a costa de otros o a costa de nuestro medio ambiente. Esta degradación ambiental o inequidad económica o incluso el colapso institucional que estamos viendo en México y en muchos otros lugares se dan porque nos desatendemos nuestra obligación de involucrar a todos los actores y de alguna manera entender cómo podemos lograr un desarrollo equilibrado, balanceado, en donde todos ganemos. Hoy yo creo que las organizaciones, sobre todo con estos movimientos de capitalismo social o capitalismo consciente, nos llevan a que no podemos buscar el beneficio individual por encima del beneficio colectivo. El bien común al final debe seguir siendo nuestro compás y nos debe ayudar a entender pues con qué variables o qué restricciones tenemos que diseñar nuestras soluciones. Y para que todo el mundo gane, pues ser productivos o eficientes en la medida de lo posible y buscar que el proyecto sea autosustentable o rentable, porque nada puede ser subsidiado para siempre. Jaye. Ay, creo que Jaye no tiene abierto su micrófono. Bueno, Francisco de la Torre. Francisco, ahorita no está. Bueno, yo voy a hacer alguna de las preguntas que nos siguen dando. Ahí está. No me estaba en mute. Estaba yo en mute, estoy igual. No, perdón, Mira, ahí está Jaye ya. Jayita, va. Jaye. Primero que nada, gracias. Yo soy parte de un conglomerado que se llama Tijuana Innovadora, en donde vemos muchos proyectos de emprendedores y demás. Y me da mucho orgullo ver a un mexicano como tú, que apuesta en los jóvenes, que lo que dice hace y que cumple y que los acompaña todo el camino. Y además no abusa de ellos, que eso es algo muy loable, que de verdad los llevas de la mano hasta el final a un éxito y te felicito mucho por eso. Aquí hay una pregunta del público. Dice, las grandes empresas generan el 30% de los empleos, las MIPYMES el 70%, y los emprendedores. Y luego dice, ¿cuál es la diferencia entre una MIPYME y un emprendedor, entre un empresario y un emprendedor? Muy interesante, muchas gracias. También muy contento de que iniciativas como Tijuana Innovadora estén activos, porque al final creo que cada ciudad tiene un ecosistema que la diferencia y la potencia, y creo que la sinergia que logremos hacer, como decían, pues vivimos en un país muy extenso, muy diverso, en donde cada una de nuestras regiones tiene una ventaja competitiva o comparativa que le puede ayudar al país a encontrar soluciones para su desarrollo y crecimiento. Las diferencias son muy bien. A ver, yo podría decirles que uno es emprendedor en la medida en que tenga en sí una actitud de vida, donde eres un transformador y en lo que te encuentras lo terminas cambiando, evolucionando para bien y para impactar a los demás. Eso realmente es una filosofía de servicio y de entrega en donde pues eso te genera de alguna manera te motiva y te genera también satisfacción de que esas iniciativas que terminas emprendiendo pues impactan a mucha gente más. Ahora, una pyme o una MIPYME, pues yo creo que los emprendedores también nacen como micros, porque nacen con una idea. Hay un concepto en el financiamiento que se llama la continuidad de financiamiento, que debe existir para que todos los proyectos puedan nacer y evolucionar y crecer desde lo que se conoce como el sweat equity, que es el esfuerzo de un par de emprendedores que a lo mejor se juntan en las noches a soñar y a hacer un plan de negocio de servilletas, si quieres,
hasta las familias, los amigos, los friends, family, fools que te apoyan y luego los ángeles inversionistas y después los grupos de capital semilla, grupos de capital de desarrollo, capital de crecimiento y así hacia adelante. Apple, Google, Facebook, Genentech, Intel, todas fueron microempresas, fueron startups también. Y como les decía, todos ellos que recibieron capital en los 80s, pues 30, 40 años después terminaron, vemos que terminan dominando la economía. Vean los mercados públicos cómo están ahorita, ¿verdad? Y contribuyendo con una parte desproporcional del crecimiento y del valor que hoy capturan de la economía. Yo creo que el empresario puede ser emprendedor, el de la micro, pequeña y mediana empresa puede ser emprendedor en la medida en que esté constantemente en evolución y que esté buscando renovarse, porque al final esta tesis que estamos buscando probar y que vimos con este estudio de Kaufman, donde dice que el empleo lo terminan generando las empresas jóvenes, pues son empresas jóvenes que nacen y tratan de desplazar algo o tratan de, como decía con esta teoría económica de Schumpeter, tratan de crear algo destruyendo algo que exista, que a lo mejor no es tan eficiente o tan productivo. Sobre esa misma base, yo les diría, pues uno deja de ser emprendedor cuando pues ya no creas cosas nuevas, cuando nada más te dedicas a hacer más eficiente lo que hoy tienes. El sistema económico en el que hoy nos movemos, incluso el sistema de los mercados públicos, pues nos obliga a estar dando resultados trimestrales y lo que queremos es que la foto salga bien. Cuando tienes que tomar una fotografía con 3 meses de diferencia, pues nomás díganme quién puede planear y diseñar y experimentar y equivocarse cuando a lo mejor puedes hacer experimentos de 2, 3, 5 años y volver a generar valor que haga que tu empresa crezca 10 veces no haciendo lo mismo, sino renovándote. Y yo creo que esa es la principal diferencia de donde el emprendedor, pues también hay emprendedores, pues alguien que emigra a Estados Unidos, pues es un emprendedor que va en busca de oportunidades. Pero también hay emprendedores de alto impacto que son a los que nos hemos estado refiriendo aquí, donde decimos aquellos que tienen ideas grandes, usan la innovación y que logran implementar esos proyectos porque generan pues, un crecimiento exponencial que es lo que al final terminan convirtiéndose en empresas, yo le llamaría héroes o destacadas, que en el momento que tengas una en Torreón, una en Puebla, una en Tijuana, una en Hermosillo, le cambias la vocación y la dinámica en cada una de esas ciudades. Y eso termina inspirando y moviendo a mucha más gente a creer que sí se puede, que ahí están ejemplos concretos de cómo se puede construir ese valor. Oh, qué interesante. Oye, Rogelio, has hablado de exponencial, no ir lineal, crecimiento exponencial, y me quedó grabada tu número de 20,000 emprendedores. Pues si lo ve uno, pues no es tanto, ¿verdad? Claro que si decimos, oye, ¿cómo podríamos generar 1,000 por estado, 30,000? Pues tampoco son muchos, ¿verdad? Pero te voy a pasar, bajo este comentario que te hago, una pregunta de Salvador, que me la pasó de Monterrey. Es más interesante, dice, la humanidad vive en ecosistemas y ciudades, así es, no en países. ¿Cómo puedes mejorar el ecosistema en las ciudades y cómo están vistas nuestras ciudades? Y que nos platiques un poquito de la marca Monterrey, que creo que va encaminado para ahí y sería muy interesante conocer. Es correcto, muchas gracias. Definitivamente los ecosistemas se producen con la interacción entre las personas. Y normalmente nosotros vemos que en un ecosistema hay 2 actores indispensables, el innovador y el emprendedor. El que tiene las ideas y el que tiene la energía para transformar esa idea en una iniciativa, en un producto, en un servicio.
De hecho, cuando nos hacen un pitch, cuando vienen y nos presentan sus proyectos que están buscando apoyo capital, normalmente lo que buscamos es que en las empresas o en las startups haya 3 personas. El que define el producto, el que lo va a producir y el que lo va a posicionar y vender. Nada más. Y bueno, con estos 2 actores indispensables de un ecosistema, el capital pues es una función necesaria, más no indispensable, y además es un commodity. Lo que la hace diferente es lo que viene, lo que arropa ese ecosistema, que te termina siendo mucho más productivo en un lugar a otro. Y que si no está en tu ciudad, ese talento termina emigrando a otros, ¿verdad? A otros ecosistemas o a otras ciudades. Y por eso, pues, a lo mejor emprendedores mexicanos terminan siendo muy exitosos en el ecosistema de Boston, de Nueva York o de Silicon Valley o de Israel. Y la realidad es que en un ecosistema lo que requiere, y ahorita pues se está poniendo a prueba ello, es el contacto cercano. Yo siempre he visto que estos 3 actores, el innovador, el emprendedor y el inversionista, son como 3 engranes. Y todas las actividades que suceden en un ecosistema lo que hacen es que esos engranes empiecen a girar. Y esos engranes se van tocando unos a otros. Entre más confianza haya, es como si fuera el lubricante, giran más rápido porque hay menos fricción, ¿sí? Y si giran más rápido, hay más contactos. Y esos contactos lo que permite es que haya, de manera no organizada, haya la posibilidad de que 2 mentes o 2 personas coincidan en un proyecto y terminen juntándose, trabajando para hacerlo realidad. Si no tenemos esos contactos, es muy difícil crear las relaciones, comprometer nuestros futuros. Y bueno, pues al final, en estos ecosistemas de ciudad, lo que de alguna manera buscamos es empezar a conectar unas ciudades con otras. Y no necesariamente van a ser del mismo país. Van a ser aquellas ciudades en donde tus competencias, tus capacidades y tu ventaja competitiva haga sinergia con la de otros y que juntos pueden generar más valor. En el caso de Monterrey, además de estas 2 iniciativas que por aquí comentamos, también estamos apoyando y liderando un grupo de líderes de la sociedad a través de un grupo que se llama Plataforma Monterrey, en donde lo que buscamos es renovar, revitalizar y de alguna manera generar una marca disruptiva que no solo nos permita proyectarnos hacia el futuro, conectándonos con las ventajas competitivas y oportunidades que vemos sobre las cuales Monterrey puede anclar una nueva transformación de su economía, sino que también nos permite alinearnos y de alguna manera como comunidad nos permite tener un solo proyecto y un solo discurso, un solo lenguaje, que con eso ese discurso nos permita con esa unión generar mucho más impacto, pero también destacar y posicionarnos en el mundo global donde hay tanta información y donde tantas ciudades, ecosistemas están buscando lo mismo, que pues cada uno tenemos que encontrar cómo cómo podemos apalancar lo que hoy tenemos o lo que tenemos cerca. En el caso de Monterrey, por ejemplo, en febrero salió un estudio del World Economic Forum donde identificaba las 29 regiones en donde se producen 75 trillones de dólares de valor. Y lo hicieron tomando fotografías de satélite de noche para identificar dónde había una aglomeración de luz, de energía eléctrica. Y después, esas fotografías, ya que las identificaron ya sin ver geografía o limitantes de ciudades o de estados o de países, terminaron identificando estas regiones, evaluando lo que ahí se producía. Y pues de Latinoamérica aparecen 2, la Ciudad de México con una aportación de un poco más de 500 billones de dólares y Sao Paulo con cerca de 630.
Las ciudades que estaban abajo de la marca de 200 billones, pues ya no fueron consideradas. Monterrey está cerca, incluso geográficamente, de la región número 7, en donde se produce 1.5 trillones de dólares. Incluso es más grande que la economía de México. Y esa región se conoce como el Triángulo Dorado, que es la región de Dallas, Houston, San Antonio y Austin. Conectarnos con ese ecosistema y convertir ese Triángulo Dorado en yo le llamo the Golden Flag, o sea, la bandera dorada, puede darnos un rol muy importante de sinergia, en donde pues lo que hoy tenemos, créanmelo, en febrero estuve con un par de empresarios, varios empresarios en Austin, y les platicábamos de todo lo que hay aquí y no lo conocen. Y se daban cuenta de las posibilidades y decían, es que en lugar de estar viajando 13 horas, tener 12 horas de diferencia con India, hablar de idiomas diferentes, a los que tal vez vaya una vez al año, si es que voy a verlos, en donde una vez que llegue a India me tardo 2 horas del aeropuerto al hotel para ir a ver con los que estoy trabajando, para que me ayuden a hacer y desarrollar mi producto, es realmente muy fácil tomar la decisión de poder ir si quiero una vez a la semana y volar de Austin a Monterrey, hablar el mismo idioma, estar en el mismo uso horario y además, de alguna manera, comprometerme a que yo puedo ayudar a que los egresados empiecen ganando, con las habilidades correctas, empiecen ganando $60,000 y en 2 años los lleve a $120,000. Ese tipo de acciones e iniciativas le cambian la vida a las personas y le cambian la vida a un ecosistema. Lo único que tenemos que hacer es quitarnos un chip y quitarnos un poquito un marco mental y como bien decía Isaac, apostar por las ideas y por el talento y conectarnos con otros ecosistemas en los que podamos generar estas sinergias a nivel de ciudad y podamos de alguna manera cambiar esa dinámica. Y muy seguramente esa dinámica no va a venir, como ya lo dijimos, por parte del gobierno. Y tampoco va a venir por parte de las grandes empresas. Va a venir de todos aquellos que crean en la disrupción y en la generación de valor y aquellos que estén convencidos de entrar a la economía del conocimiento. Oye, Rogelio, justamente de eso que estás mencionando, hay algunas preguntas del público y algunos comentarios. Voy a leer rápido uno. Estoy de acuerdo en que hay talentos en todas partes, aunque también me parece que las oportunidades no están tan bien distribuidas como los talentos. Por otra parte, estoy convencido de que el futuro de México está en fortalecer la iniciativa privada, justo como lo acabas de decir, y la labor empresarial que genera riqueza, ¿sí? Y aquí sale también otra pregunta que se ha repetido varias veces. ¿Cuáles serían, muy claramente así, acciones concretas para alguien que quiere emprender en México o contigo y para adelante en el país? Acciones concretas para alguien que quiere emprender. Para emprender y para llevar a cabo lo que tú estás hablando también para el país, ¿no? Para cambiar esto en el país. Pues una es que lo que vaya a hacer, la primera decisión importante que tiene que tomar es hacer algo que amerite su tiempo y el de los demás. Y que como primer responsabilidad es contraintuitivo, pero su primera responsabilidad es hacer que su idea fracase. Y trate de probarla de diferentes maneras, pivoteando para que su idea fracase lo antes posible, para que si no es una idea buena, no se distraiga, no pierda tiempo. Porque lo peor sería enamorarte, y esto lo dijo Uri Levin, el fundador de Waze, cuando estuvo aquí con nosotros hace unos años. Lo peor es que terminamos enamorándonos de nuestra idea, de nuestro proyecto, sin saber realmente si va a funcionar o no. Y lo que yo les diría es, enamórense del problema y traten de resolver el problema de muchas diferentes formas para que si llegan a encontrar una que sea atractiva, que escale y que sea sustentable, pues entonces dediquen su tiempo e inviten a otros a dedicarle su tiempo y sus recursos. Porque definitivamente esa asignación de recursos humanos y de capital, pues van a llevarse a cabo en la medida en que tú tengas validado
y estés demostrando que tienes tracción para hacer lo que quieres resolver. Rogelio, con el ejemplo que pones de la marca Monterrey, tenemos algunas preguntas. Dice, bueno, eso, abrir los ojos al mundo, saber que no solamente tenemos un país, sino estamos conectados con el mundo y muchos vecinos que son más cercanos que lejanos. Y esa idea que la pregunta es, ¿podría esa idea abrirse a otras zonas? Por ejemplo, Tijuana, claro, con California, con Arizona, la parte del sur, Mérida, la parte... ¿Cómo podría abrirse esta filosofía de abrirse a otros talentos para aprender, para aprovechar sinergias? Incluso la pregunta es, ¿por qué México no atrae más emprendedores, facilita la inmigración, facilita la entrada de talento? ¿Qué opinas de esta expansión como catalizador? Primero porque creo que México, y no lo puedo generalizar, pero podría decir que tenemos que creer en esto y tenemos que diseñarnos y operar de manera congruente, como decíamos con Carlos. Y si realmente creemos en el desarrollo, pues estaríamos tratando con guante blanco a todos los talentos que, por ejemplo, ante la crisis de inmigración que hay en Estados Unidos, que no pueden entrar ahí, pues deberían de estar llegando aquí y les deberíamos de estar poniendo casa y les deberíamos de estar resolviendo no nada más el problema a esos talentos, sino también a sus familias y de tener una infraestructura donde lleguen y les demos concesiones y les resolvamos todo para que se puedan instalar y puedan poner todo su esfuerzo, creatividad y energía a trabajar y a producir. Ahora, habiendo dicho eso, hay muchos inmigrantes que vienen a México a emprender, no porque los atraigamos de manera consciente o porque el gobierno esté abierto a ello, sino porque ven la oportunidad tan inmensa que hay de mercados que están súper desatendidos, donde vivimos y no nos damos cuenta, pero vivimos con tanta fricción y tanta división que es muy... tal vez no tengamos la misma infraestructura para hacer que escalen las cosas con la misma eficiencia con la que sucede en otros países, pero está claro que es muy fácil cambiarle la experiencia de que un usuario tiene con un muy buen producto. Y la prueba está en que México es de los principales países que adoptan Uber, Facebook, Twitter. Estamos en el top 5 del mundo. No somos la economía número 5 del mundo, ni la 3. Entonces, ¿por qué no se nos ocurrió y por qué no lo lanzamos aquí? Pues a lo mejor por circunstancias, pero lo que sí vemos es que nuestro mercado sí se adapta muy rápido y está dispuesto a tomar cosas y productos y servicios que le hacen su vida más fácil y que lo ayudan a salir adelante. Entonces, yo creo que esto es vigente para Tijuana, para Hermosillo, para Juárez. Cada ciudad tiene diferentes circunstancias y hay que saberlas aprovechar. Este programa que corrimos o que hemos estado corriendo con MIT, estamos ahorita en el proceso de obtener autorización para replicarlo para otras ciudades del país. Y la realidad es de que estos movimientos son los que van a hacer que México realmente se mueva ciudad por ciudad, comunidad por comunidad, a esta economía del conocimiento. Y no esperemos y no nos distraigamos porque como que estamos ahorita ante tentaciones yo diría, pues, no lo quiero decir así, pero tentaciones que no nos dejan avanzar. Y yo creo que el país, como lo dije antes, pues se está quedando atrás, porque cada día que pasa y que no estamos moviéndonos hacia adelante,
nos vamos quedando atrás. Y yo no quiero ver el país en los 70. Sí nací en los 70, pero he vivido crisis tras crisis tras crisis. A mí me gustaría que realmente mis hijos dejen de vivir crisis y vivan en un país que logra integrarse y logra, a través de la inclusión y el respeto a las diferentes comunidades y al medio ambiente, pues realmente aportarles una mejor calidad de vida de la que tuvimos nosotros. A ver, Rogelio, yo veo que ahorita con los que comentaba una compañera, con lo de la muerte de Mario Molina, nuestro único premio Nobel, yo veo que con ese tema de los fideicomisos y demás, contra las que van a quitar a la ciencia recursos, me preocupa mucho qué pueden hacer ustedes y qué pueden hacer otros angel ventures y capitales para apoyar a todos estos chicos, porque talento en México sobra, hay muchísimo. Totalmente. Yo veo al gobernador de Guanajuato que se lleva a sus jóvenes de la mano de Relaciones Exteriores y cambia su presupuesto y hace milagros con los empresarios para llevarlos a países, a otros, a que vean los diferentes Google y esto, a Israel, Japón, India, Estados Unidos, y los trae a México con todo lo que capitaliza afuera y los contratan a todos y los regresan a México. ¿Cómo podemos hacer con ustedes? Como nosotros, como empresarios, como sociedad civil. Yo creo que una es que todos estos grandes ecosistemas han nacido por intervenciones extraordinarias. Silicon Valley es Silicon Valley porque en su momento Stanford y otras organizaciones recibieron cantidades de recursos inmensas que lograron dedicarse a generar innovación, tal vez con otros propósitos y para ciertas industrias, pero todo ese talento que se atrajo terminó quedándose ahí y generando ese conocimiento e innovación para otras aplicaciones comerciales, además de las militares con las que iniciaron, pero igual en energía, igual en otros espacios. Entonces, yo creo que, como bien dices, ahorita la ciencia y la innovación de México está en riesgo altísimo. El año pasado, a principios, muy inmediato con este cambio, yo empecé a recibir a personas que normalmente no considerarías del perfil tradicional emprendedor. Y eran gentes que venían, por ejemplo, que venían de estar operando las redes supercomputadoras de México. Y decían, de los 8 o 9 centros que tenemos, pues hay 7 que están subsistiendo y les están cortando el presupuesto. Hay 1 o 2 que tenemos algo de conexión con el mercado y tenemos algo de ingresos, nos están pidiendo que cortemos la relación con el sector privado. Hace, y perdón, a lo mejor me equivoco en la fecha, pero creo que fue en mediados de los 90s, México tenía la posición, estaba en los primeros 100 lugares de las 500 ciudades o países, 500 ciudades, digamos, con infraestructura de supercómputo. Estos años pasados, estamos en el 490 y tantos lugares, estamos a punto de perder ya los rankings. Y lo interesante es que China no aparecía ahí. Y hoy China ocupa casi 260 lugares de los 500 en esas ciudades. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Realmente tenemos que poner más recursos. No podemos poner pequeñas cantidades. Tenemos que, si le queremos apostar, ustedes vieron la gráfica de cómo Corea del Sur de los 80s ahorita nos pasó y ya tienen casi el triple del PIB per cápita que nosotros. ¿Cómo le hicieron? Le apostaron a la ciencia. Hicieron un ejército de gente educada que se convirtieron en investigadores y que ellos a su vez replicaron y empezaron a desarrollar tecnología y ciencia que hoy hace que ese país
o sea, los más tecnificados del mundo. Y pues la educación, invertir en educación y en formación, al final es lo que te ayuda a generar una capacidad. Si queremos jugar en cualquiera de esas 12 tecnologías exponenciales, en ciencias de datos, tenemos que hacer como lo que estamos haciendo aquí, un reto donde pongamos a 10,000 muchachos que no tienen ni idea de lo que es data science o inteligencia artificial, y los tenemos que meter y formar y ponerlos a practicar y que consigan datos y que empiecen a experimentar, porque lo más seguro es que de ahí algunos van a terminar emprendiendo en temas de inteligencia artificial para apoyar en la resolución de diferentes cosas, ¿no? Entonces, yo sinceramente creo que esos son unos pequeños pasos, pero en serio, debiéramos de estar invirtiendo cerca de 3% del Producto Interno Bruto en investigación y en el desarrollo de la ciencia y la innovación. Y pues tenemos que empezar con el sector privado, porque el modelo de Israel, que es un modelo muy eficiente, lo que hace es que el gobierno ha puesto un pedacito, pone cerca del 20%, el 80% lo termina atrayendo del sector privado local, pero sobre todo internacional. Y poder atraer esos recursos internacionales se dan en la medida en la que reconocen que lo que les aportas está avanzando el estado del arte de esa tecnología o de ese producto en el mundo. Si no, pues no eres relevante. Hace unos años hicimos con el EGADE de la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey un foro que en el 2010, que le llamamos el Monterrey Venture Capital Conference. Agrupamos a 320 personas por invitación, principalmente eran actores del ecosistema que no se veían como actores del ecosistema, estaban los del CONACYT, los del Fondo de Fondos, la Secretaría de Economía, los de NAFIN, los de el INPI, y ahí lo interesante es que juntamos a cerca de 250 familias de México, empresarios, y les hacíamos el caso de cómo invirtiendo en esto y detonando esta industria de capital emprendedor, de hecho ahí se terminó bautizando, en lugar de la industria del capital de riesgo, podíamos ayudarle a que México creciera a tasas del 8%. Y ahí está la receta, y ahí están los elementos. Y de ahí, de esa sesión que tuvimos de 2 días y de cerca de 60 intervenciones, nacieron muchas de las iniciativas que le dieron forma y hoy han atraído muchos recursos y han permitido que ya empiece a haber unicornios aquí en el país. Desde fondos de fondos hasta como Mexico Ventures, hasta iniciativas para detonar ecosistemas. La red OTT de transferencia de tecnología ahí se creó, se fondeó por el CONACYT. Jorge Amigo, que estaba al frente del INPI, terminó dando un apoyo para que los emprendedores patentaran fuera, porque la Oficina de Patentes de México es de las pocas rentables en el mundo. ¿Por qué? No porque aquí patentemos mucho, sino porque mucha gente de afuera patenta aquí para proteger este mercado, porque saben que es un mercado muy relevante. Entonces, yo cerraría con esto, ¿no? Decirles, sí tenemos que invertir muchísimo más como sociedad, y yo creo que aquí el rendimiento de cada centavo que pongamos va a ser exponencial a lo que estemos poniendo en otras iniciativas que también pueden ser buenas, pero a lo mejor son de subsistencia y no de crecimiento. Pues muchísimas gracias, Rogelio, muy enriquecedor y sobre todo mucha información que puede ser de gran utilidad en estos tiempos que estamos viviendo tan difíciles y pues tan complicados para la economía y sobre todo para el empleo. Se quedaron muchísimas preguntas en el chat, ya pusimos, de hecho, pusimos varias veces tu WhatsApp, porque hay un tema que es muy sensible y es lo de los adultos mayores y personas que han perdido su empleo y justamente por la edad no pueden trabajar, pero bueno, ya les hicimos llegar tu WhatsApp para que puedan comunicarse directamente contigo y nosotros lo que nos resta es despedirnos, agradecerte tu participación y sobre todo este gran conocimiento que nos acabas de brindar.
antes de despedirte, así ya con el aplauso y con el entusiasmo que te mereces, nada más decirle a todos que el próximo jueves estará con nosotros Óscar Espinosa Villarreal, también hablando de temas como un sector que hoy está muy lastimado, que es el sector turístico. Pues bueno, ahora sí, les vamos a abrir a todos el micrófono para que despidan a nuestro, ahí está, a nuestro invitado como se merece. Gracias en verdad, Rogelio. Muchas gracias a todos, es un honor. Gracias. Gracias, Rogelio. Felicidades a todos, ¿eh? Este es el futuro de México. Vamos a emprender. Gracias. Rogelio, un abrazote. Un abrazo, igualmente. Gracias. Bienvenido, Chihuahua. Eso. Gracias a todos. Gracias. Saludos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Pancho. Gracias. Saludos. Guanajuato. Igual, gracias, Denis. Gracias a todos ustedes. Francisco y Rogelio, muy enriquecedora. Un cuadro gráfico de absolutamente toda la situación. Así es. Pues gracias a todos por acompañarnos. Gracias a los papás de Rogelio que estuvieron también aquí con nosotros, muy lindos. Sí, Carlos Angulo, amigos, sus papás. Y bueno, muchas gracias y nos vemos el jueves. Que tengan muy linda noche. Gracias. Yo les paso la presentación. Hasta luego. Distribuyen a todos. Gracias. Les pasamos la grabación de la presentación. Si quienes no estén ahora sí que recibiendo las invitaciones, les pedimos que escriban al teléfono 55440304 y les hacemos llegar la invitación. 55440304 y les hacemos llegar la grabación y las invitaciones de todas las conferencias que tenemos. Muchísimas gracias. Gracias, Denise. Gracias. Gracias.